Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Pero Mac no sonrió. Nan miró el rostro de su amante. No pongas esa cara, no es gran cosa. Solo quiero ver qué tan bueno es alguien intimidando a una persona más débil. Nan respondió en un tono normal. Mac dejó escapar un suspiro. Les dije que no prestaran atención a gente así. Entonces, ¿por qué ustedes dos no lo prohibieron? Mac terminó de hablar con Nan y se giró para preguntarle a sus dos amigos. Si digo la verdad, también me encantaría ver esa pelea, dijo Jonathan con una sonrisa. Yo también, dijo Danny de nuevo. El rostro de Mac se suavizó instantáneamente. Todavía había un rastro de preocupación en su rostro, que desapareció cuando Nan jaló el brazo de Mac para sentarse a su lado. ¿No me crees que puedo golpear a ese tipo?, preguntó Nan. Creo que puedes luchar contra él, pero no quiero que salgas lastimado. Prometo que no me lastimaré demasiado. Si me duele debe ser menos que Brian. No pienses demasiado en eso, dijo Nan. Max solo pudo suspirar al darse cuenta de que no podía detener a su amante. Entonces, ¿a qué hora es la cita con Brian?, preguntó Mac. Jonathan fue quien dijo la hora. Entonces mañana se los dejo a ustedes dos. No podré ir con ustedes hasta las 3 en punto. Mac confió en sus amigos. Tanto Jonathan como Danny aceptaron. Pero ahora busquemos algo para comer. Tendré que ir a ayudar a la maestra más tarde, dijo Mac, ya que era su hora de almuerzo. Entonces comamos, dijo Danny. Luego los cuatro abandonaron el gimnasio de la universidad y fueron directamente a un restaurante cerca de la universidad donde estudia Mac. Hola, Danny, gritó una voz mientras estaban sentados esperando que les sirvieran la comida. Nan pensó que podría ser un amigo de Danny. Dos jóvenes y una joven caminaron hacia la mesa de Nan. Escuché que Brian tiene una pelea mañana con uno de tus amigos, dijo un joven de ojos azules. Sí, pero ¿cómo lo supiste?, Danny preguntó. Mac y Nan miraron los rostros de quienes acababan de hablar. Brian está diciendo por todos lados que mañana habrá una pelea, que todos vayan a ver y que lo animen. Otro joven respondió. ¿Pero contra quién peleará?, preguntó el joven de ojos azules con curiosidad. Danny y Jonathan se miraron. Esta persona es un amigo mío de Tailandia. Fue Danny quien respondió. Los dos jóvenes que estaban al lado de la mesa se giraron para mirarlo con curiosidad. ¿Eres boxeador?, preguntó el hombre. No, respondió Nan. Entonces, ¿cómo puedes pelear con Brian? Ese tipo solía ser boxeador en la escuela secundaria. Tengo que intentarlo. Si quieres saber, puedes venir. Ya veremos mañana, respondió Nan. Está bien, no podemos perdernos este tipo de cosas. Iré, dijo el joven del otro lado, antes de irse a sentarse en otra mesa. Nan, lo llamó Ma con voz tensa cuando se enteró de que Brian había sido boxeador antes. Ya lo he decidido, fue todo lo que dijo Nan. Entonces Mac no dijo nada. Cuando llegó la comida para servir, los cuatro comieron juntos. Cuando estuvieron llenos, Mac tuvo que regresar para ayudar con el trabajo del maestro. Jonathan y Danny hacen un recorrido a pie por el campus para matar el tiempo mientras esperan a Mac, hasta que Mac sale de nuevo. Ustedes vengan a mi casa, insistió Mac, ya que les pagaría a los dos amigos por estar con Nan. Está bien, a mí también me gustaría tomar una copa, dijo Danny sonriendo. Entonces, ¿podemos beber? Mañana tienes una pelea con Brian, dijo Jonathan. Puedo beber, respondió Nan con una sonrisa. Así que los cuatro regresaron juntos a la casa de Mac. En el camino se detuvieron a comprar bebidas y cosas para comer, mientras estaban juntos. Esa fue tu sugerencia, le gritó Mac inmediatamente a su amigo, después de hacer una videollamada con On.
Entonces Jonathan contó la historia. On se ríe y dijo que no desperdició energía, haciéndole saber a Mac que On fue quien recomendó a su amante desafiar a Brian a una pelea. Estoy enojado con Brian, dijo On. Para ser honesto, yo también estoy molesto, pero trato de ignorarlo porque quiero estudiar en paz. No quiero causar problemas ni frustración, dijo Mac. ¿Qué pasa si gano? ¿Ganaré un premio? Preguntó Nan, mirando a Mac. ¿Qué quieres? No me digas, ¿qué me quieres? Dijo Mac apresuradamente. Tonto, dijo Nan en broma, porque realmente lo decía en serio. He estado contigo durante más de un año, dijo Mac nuevamente. Entonces depende de ti, debes estar preparado, porque no perderé mañana, dijo Nan con voz segura. Está bien, entonces ganas, si no te golpearé. Amenazó Mac porque quiere que su amante realmente gane. ¿Cómo estás? Nan le pregunta a su amante en las primeras horas del nuevo día, mientras se preparan para ir juntos a la universidad de Mac, porque hoy se prepara para pelear con Brian por la noche. Jonathan lo llevará a un gimnasio de Muay Thai que enseña en Estados Unidos, porque es uno de sus familiares. Estoy preocupado por ti. No quiero que vayas a pelear con alguien más. Pero no puedo hacer nada para detenerlo, dijo Mac mientras pensaba. Te dije que no te preocuparas, incluso si no viniera y descubriera que alguien se burla de ti, tendría que darle un golpe en la cara de todos modos, dijo Nan con voz seria. Mac dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Vas a ir al campo de boxeo del primo de Jonathan? Mac preguntó. Sí, pero almorzaré contigo al mediodía, le dijo Nan a Mac. Mac asintió antes de que los dos salieran de la casa y caminaran juntos hacia la universidad de Mac. Cuando llegaron se encontraron a Jonathan. ¿Llegaste hace mucho tiempo? Preguntó Nan. Hace poco. Danny y Frank van a venir en la noche, dijo Jonathan. En cuanto a ti, ve a ayudar con el trabajo del maestro. Yo iré con Jonathan, le dijo Nan a Mac. En lo que sea que esté mal, llámame, Mac le dijo a su amigo. No tienes que irte, dijo Jonathan sarcásticamente. Luego Nan levantó la mano para sacudir ligeramente la cabeza de su amante. Mac entró al edificio. Nan caminó hacia el auto de Jonathan que conducía. A tus familiares no les importa, ¿verdad? Que yo haga algunos calentamientos, Nan le pregunta a Jonathan solo para estar seguro. No te preocupes, respondió Jonathan con una sonrisa, hasta que condujo hasta el campo de boxeo. Cuando llegaron, Nan y Jonathan salieron del auto y entraron juntos. «Viniste», gritó una voz de un joven antes de entrar. Jonathan le dio un cálido abrazo. Tío Jay, él es mi amigo, dijo que vendría. Y quería un lugar para usar, dijo Jonathan. Entonces Nan extendió la mano para estrechar la mano de Jay. Amó el saludo. Jay le estrechó la mano y sonrió. Lamento molestarte, dijo Nan. Está bien, tómalo con calma. Entra. Jay dijo. Nan y Jonathan siguen a Jay. Nan pasa junto a los boxeadores en el campo que estaban entrenando. Los miró con ojos normales. ¿Eres boxeador?, le preguntó Jay. No, respondió Nan en un tono normal. Escuché de Jonathan decir que ibas a pelear con un boxeador. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye. Cuídense mucho.